22 de febrero de 2026. Las 4 de la madrugada. Sierra Madre Occidental, Jalisco, México. En algún lugar de la oscuridad, sobre una aldea que la mayoría de los mapas ni siquiera se molestan en nombrar, en un complejo excavado en la montaña como una cicatriz, duerme el hombre más buscado del hemisferio occidental. Dos gobiernos lo persiguen desde hace más de una década. La DEA ha puesto a precio su cabeza por 15 millones de dólares, una de las más altas en la historia de las fuerzas del orden estadounidenses. La Interpol conoce su nombre. Drones de la CIA han sobrevolado su país, y aún así, durante 12 años, este hombre ha sido un fantasma. Existen menos de 3 fotografías confirmadas de él, todas antiguas, todas borrosas. En cada expediente clasificado, en cada informe de inteligencia, en cada orden de búsqueda y captura que ha circulado entre Washington y Ciudad de México. La misma imagen difusa de un rostro que ninguna cámara ha podido retener. Su nombre es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Al amanecer, estará herido y sangrando a bordo de una aeronave militar, muriendo en algún lugar sobre estas mismas montañas. Al caer la noche, 6 estados estarán en llamas. Estas son sus últimas 24 horas. Y para entender cómo termina todo esto, hay que regresar al principio, a un bar de San Francisco en 1932, y a la decisión que un hombre tomó por su hermano. 1966. Una aldea sepultada en las profundidades de las montañas de Michoacán, México. Sin electricidad, sin carreteras asfaltadas. Un lugar tan remoto que la mayoría de los mapas ni siquiera se molesta en nombrarlo. Aquí fue donde Nemesio Rubén Oseguera Cervantes vino al mundo el 17 de julio. Nunca llegó a terminar quinto de primaria. Mientras los demás niños de su edad todavía aprendían a leer, él ya estaba en el campo, recogiendo aguacates bajo el sol de Michoacán. Uno de 6 hermanos en una familia que no tenía nada. En una región donde las dos cosas que mejor crecían eran los aguacates y el crimen organizado. Se fue antes de cumplir los 20 años. Cruzó la frontera hacia California sin papeles, sin ningún plan, solo el hambre. Y esa combinación particular de terquedad y desesperación que empuja a una persona a cruzar una línea invisible para entrar en un país que no la quiere. Fue detenido en San Francisco en 1986. Propiedad robada, un arma cargada. La foto policial muestra a alguien que apenas aparenta tener edad para afeitarse. No era un capo, no era una amenaza, solo otro inmigrante indocumentado en el lugar equivocado. Lo deportaron. Volvió. 1989. Detenido de nuevo. Esta vez por narcóticos. Deportado de nuevo. Volvió otra vez. Hay algo en ese patrón que merece que nos detengamos un instante. 3 cruces de una frontera que no dejaba de rechazarlo. 3 deportaciones. Un hombre sin dinero, sin estudios, sin estatus legal y sin ningún futuro evidente. Y aún así volvía. Lo que lleva a una persona a hacer eso no es valentía en el sentido convencional. Es algo más difícil de nombrar. Algo que se parece más a una negativa a aceptar la forma del mundo, tal y como le había sido entregada. Esa misma negativa construiría un día un imperio que se extendería por 40 países. Pero en 1992 seguía siendo tan solo un joven de 26 años que distribuía heroína de poca monta en el área de la bahía junto a su hermano mayor, Abraham. Y una noche, los dos entraron en un bar. Y todo lo que ocurrió después comenzó con un fajo de billetes que tenían un aspecto demasiado limpio. Septiembre de 1992, San Francisco. El Imperial Bar, en el extremo más áspero del Tenderloin. 2 hermanos entraron para cerrar un trato. 50 gramos de heroína, $9,500. Los compradores pusieron los billetes sobre la mesa. Limpios, planos, apilados con una precisión que el dinero de la calle casi nunca tiene. El dinero de verdad del narco está arrugado. El dinero de verdad del narco huele. El dinero de verdad del narco no se coloca en filas paralelas y ordenadas. Nemesio se dio cuenta. Se inclinó hacia Abraham y dijo: «Estos hombres son policías. Nos vamos». Tenía razón. Ya era demasiado tarde. 3 semanas después, los agentes federales detuvieron a los 2 hermanos bajo cargos de tráfico de drogas.
Y fue en una sala de un tribunal, no en una esquina, no en un complejo en las montañas, donde se tomó la decisión que definiría los siguientes 33 años. Abraham ya acumulaba 2 condenas por delitos graves. Una tercera significaría casi con toda certeza cadena perpetua en una prisión federal. Nemesio miró a su hermano, y entonces le dijo al tribunal que le impusiera la pena a él. 5 años. Cumplió 3, en el Centro Correccional de Big Spring, en el oeste de Texas. Una prisión federal construida específicamente para albergar a inmigrantes indocumentados. Entró por su hermano. Fue deportado en 1997, con 31 años, exconvicto federal, con prohibición de entrar en los Estados Unidos de por vida. La mayoría de los hombres en esa situación desaparecen. Son absorbidos por los márgenes de cualquier país que los acoge. Y el mundo sigue adelante sin percatarse. Nemesio Oseguera Cervantes hizo algo que nadie había anticipado. Se convirtió en policía. Se incorporó a la policía local de Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco. Llevó el uniforme, llevó la placa, y el agente especial de la DEA, Kyle M.I., que más tarde lideraría la investigación estadounidense desde Los Ángeles, fue directo sobre lo que ese periodo significó realmente. Mencho no se estaba rehabilitando, estaba estudiando, aprendiendo cómo pensaban las fuerzas del orden, cómo se movían, cómo podían ser compradas. Cada turno era recopilación de inteligencia. Abandonó la policía, se incorporó al cártel Milenio como sicario, y cuando el cártel se fragmentó, cuando mataron a Nacho Coronel en 2010 y el liderazgo del Milenio se derrumbó, él no se fragmentó con él. Contempló los escombros y vio una oportunidad. Se asoció con la familia de su esposa, la red de lavado de dinero de los González Valencia, y sobre las ruinas del imperio ajeno, construyó algo completamente nuevo. Lo llamó el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJTNG. La pregunta que la mayoría de la gente nunca se hace es esta: ¿qué clase de hombre elige ir a la cárcel por otro? Y sale de allí más peligroso de lo que entró. 1997. Deportado de vuelta a México. 31 años. Convicto federal. Prohibición de entrada en Estados Unidos de por vida. Aquí es donde normalmente termina la historia. Vale la pena detenerse aquí y formular una pregunta que la mayoría de los reportajes sobre el Mencho nunca exploran con seriedad. ¿Por qué se hizo policía? No como tapadera. No porque alguien se lo ordenara. Se incorporó a la policía local de Jalisco y sirvió durante un periodo que los funcionarios de inteligencia describen como genuinamente formativo, no en el sentido moral, sino en el estratégico. La evaluación de la DEA sobre ese periodo, reconstruida a partir de años de investigación, apunta hacia algo escalofriante. Mencho no llevaba el uniforme porque lo necesitara. Lo llevaba porque le daba acceso a las radios, a las rutas de patrulla, a la lógica de cómo las fuerzas del orden se organizaban, se comunicaban y, lo más crítico, cómo podían ser corrompidas. Observó qué agentes aceptaban dinero. Anotó que mandos miraban para otro lado. Catalogó los puntos de presión. Cuando abandonó el cuerpo y se incorporó al cártel Milenio como ejecutor, no estaba empezando de cero. Estaba aplicando lo que había aprendido. Y a diferencia de la mayoría de los sicarios que ascienden únicamente a través de la violencia, Mencho ascendió a través de la comprensión. Sabía cómo pensaba el Estado, porque había sido brevemente parte de él. Eso fue lo que diferenció al CJTNG de los cárteles que lo precedieron. El de Sinaloa construyó su poder a través de una infraestructura de tráfico y el soborno político acumulados durante décadas. El CJTNG construyó su poder a través de una violencia de escala militar e inteligencia institucional, la clase que solo puede desarrollarse si alguien dentro de la organización estuvo sentado en algún momento al otro lado de la mesa. Mencho nunca olvidó lo que aprendió con ese uniforme, y el Estado mexicano pasaría las 2 décadas siguientes intentando olvidar que una vez le había entregado la placa. En menos de una década desde la fundación del CJTNG, este había establecido presencia en los 50 estados estadounidenses y en más de 40 países. En 2019, la DEA calculó que el cártel de El Mencho movía al menos 1/3 de todos los narcóticos que entraban en Estados Unidos. Su patrimonio personal neto,
Un mínimo de 500 millones de dólares, potencialmente más de 1.000 millones. El gobierno mexicano estimó los activos totales combinados del Secron NG en 50.000 millones. En febrero de 2025, la administración Trump lo designó organización terrorista extranjera. El recogedor de aguacates de Michoacán había construido un narcoimperio más grande que la economía de la mayoría de los países. Y aún así, nadie podía encontrarlo. Aquí es donde el Mencho se convierte en algo genuinamente sin parangón en toda la historia del crimen organizado. El Chapo quería ser una leyenda. Concedía entrevistas a Sean Penn en la selva. Encargaba corridos sobre sí mismo. Llevaba su nombre como si fuera una corona. Quería ser conocido. El Mencho quería lo contrario. Sin entrevistas, sin fotografías, sin apariciones públicas, sin vanidad. Durante más de una década como el hombre más buscado del hemisferio occidental, existen menos de 3 imágenes confirmadas de él, todas antiguas, todas de baja resolución, todas tomadas mucho antes de que nadie entendiera en quién se convertiría. La única vez que el público oyó su voz fue a través de grabaciones de audio filtradas, mensajes repletos de insultos enviados a sus rivales, amenazas transmitidas desde un rostro que nadie podía ver. El estudioso del crimen organizado Edgardo Buscaglia, de la Universidad de Columbia, describió la estrategia sin rodeos. El cártel del Mencho se había convertido en uno de los mayores compradores de políticos y campañas políticas de México, lo que le había otorgado una enorme base social. Poder sin visibilidad. Esa era la arquitectura. Se movía constantemente por las cordilleras de Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit. Nunca permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. A su alrededor, 2 anillos de seguridad, un círculo interior de exmercenarios militares y un anillo exterior de vigías distribuidos a lo largo de las carreteras de montaña, atentos a cualquier cosa que se moviera. Durante años funcionó. Durante años ningún gobierno en la tierra podía tocarlo. Luego ocurrieron 2 cosas que dificultaron el escondite. La primera fue una violencia que él eligió. La segunda fue una enfermedad que no eligió. En 2015, los hombres de El Mencho dispararon un lanzagranadas contra un helicóptero del ejército mexicano y lo derribaron del cielo, comprándole tiempo para desvanecerse en la sierra. 11 años después, Nemesio Oseguera Cervantes murió a bordo de una aeronave del ejército mexicano, siendo trasladado hacia la capital que nunca alcanzaría. El hombre que usó un cohete para escapar del ejército murió en el propio avión de ese ejército. Esta vez no había escapatoria. Ya en 2019, la inteligencia mexicana había confirmado lo que se convertiría en el secreto más trascendental de toda la investigación. El Mencho padecía una insuficiencia renal grave. La enfermedad renal no negocia. No le importa cuántos soldados diriges, cuántos gobiernos te temen, ni con qué eficacia te has hecho invisible. Exige tratamiento, diálisis, medicación, seguimiento regular, un calendario. Y en las montañas de Jalisco, mantener ese calendario con discreción es extraordinariamente difícil. Su solución fue construir una instalación médica privada en el interior del territorio controlado por el CJNG, en la remota localidad de Elihuatlán, en el municipio de Quitupán, a unos 50 kilómetros de la ciudad más cercana. Un hospital erigido en las montañas para un único paciente. Aquello no era una casa de seguridad, era infraestructura. Y la infraestructura deja rastros. Aún en febrero de 2025, el secretario mexicano de Seguridad confirmó públicamente que la enfermedad renal continuaba y estaba siendo tratada. Y he aquí la pregunta que los investigadores habrían estado desmenuzando en sus sesiones informativas clasificadas. El tratamiento renal crea un calendario. Un calendario crea patrones. Los patrones pueden rastrearse. Que fuera en última instancia el calendario de diálisis, lo que los condujo hasta él nunca se ha confirmado oficialmente. El Ministerio de Defensa mexicano no lo ha dicho. La CIA no lo ha dicho. Lo que sí ha sido confirmado es que en los meses previos al 22 de febrero de 2026, los recursos de inteligencia se cerraban sobre su ubicación con una precisión que sugería que algo había cambiado en su capacidad para predecir sus movimientos. La ironía es casi demasiado precisa para ser accidental. Lo único que mantenía vivo a El Mencho
la máquina que limpiaba su sangre, la medicación que prolongaba su vida, la rutina médica que no podía abandonar. Era quizás lo mismo que la puso fin. Se había hecho invisible de todas las formas en que un ser humano puede hacerse invisible. Pero su propio cuerpo no desapareció con él. 26 de junio de 2020, Ciudad de México, las 7 de la mañana. En el Paseo de la Reforma, uno de los bulevares más célebres de América Latina, flanqueado por monumentos y embajadas, y por la memoria de todo lo importante que ha ocurrido en este país, un convoy de sicarios del CJNG tendió una emboscada a Omar García Harfuch, el jefe de la policía de la ciudad. Granadas, fusiles de alto calibre, vehículos blindados acribillados por fuego automático. García Harfuch recibió 3 impactos de bala. 2 de sus guardaespaldas murieron. Un transeúnte civil murió. El ataque duró el tiempo suficiente para dejar el paseo con aspecto de zona de guerra en pleno corazón de la capital. García Harfuch sobrevivió. Desde su cama de hospital, aún con los vendajes empapados en sangre, publicó en Twitter y nombró directamente al CJNG. No esperó, no se anduvo con rodeos. Los nombró, se recuperó y no olvidó. En 2026, Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad de México, el más alto cargo de las fuerzas del orden del país. El hombre al que el Mencho había intentado matar en el Paseo de la Reforma 6 años antes, era ahora el hombre que coordinaba la operación diseñada para encontrarlo. Cuando el 22 de febrero se supo que el Mencho había muerto, García Harfuch abrió su teléfono y publicó una única línea en X. 4 palabras: reconocimiento al Ejército y la Fuerza Aérea de México. Ninguna rueda de prensa, ninguna fotografía, ningún discurso. Solo 4 palabras. Y 6 años de espera comprimidos en una frase que lo decía todo, diciendo casi nada. Existe una versión de esta historia en la que el mayor error estratégico del Mencho no fue su enfermedad renal, ni sus fallos de seguridad, ni la inteligencia que se cerró sobre él en los meses previos a febrero de 2026. Su mayor error pudo haber sido dejar vivo a Omar García Harfuch. Domingo, 22 de febrero de 2026. Antes del amanecer, Totolapan, Jalisco. Las fuerzas especiales del ejército mexicano avanzaron de forma simultánea desde múltiples direcciones. Unidades de la Guardia Nacional mantuvieron el perímetro exterior. Efectivos de la Fuerza Aérea Mexicana estaban en el aire. Personal de inteligencia de la Fiscalía General de la República estaba integrado directamente en el operativo. Aquello no era una redada improvisada sobre el terreno. Eran meses de preparación. Señales, vigilancia, informes de confidentes, análisis de patrones, convergiendo en una única coordenada GPS en la oscuridad. El complejo estaba situado en las montañas, tal como lo estaban todos los complejos de El Mencho. En altura, con líneas de visión despejadas, con múltiples rutas de fuga talladas en el terreno. Estaba diseñado para darle tiempo suficiente para oír los helicópteros y desaparecer antes de que aterrizaran. Ya había funcionado antes. Había funcionado en 2015, cuando un lanzagranadas despejó el espacio aéreo y le compró horas en la sierra. Esta vez llegaron desde demasiados ángulos a la vez. En el momento en que las tropas penetraron el perímetro, los combatientes del CJNG abrieron fuego. Lo que siguió fue un intercambio de disparos sostenido en las montañas sobre Jalisco. No una detención rápida, no una extracción limpia, sino una batalla genuina entre soldados y sicarios del cártel en la oscuridad. 4 operativos del CJNG murieron en el lugar. 2 fueron detenidos. Otros 3 resultaron gravemente heridos. Entre los heridos, el hombre para el que había sido construido todo el operativo. Cuando los disparos cesaron, los soldados recorrieron el complejo. Lo que encontraron allí narraba la historia de lo que el Mencho había estado preparando durante años. Vehículos blindados, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, armamento pesado almacenado en las montañas, como el arsenal de un pequeño ejército. No se estaba escondiendo, se estaba atrincherando. 3 miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas resultaron heridos en el intercambio. Y entre los escombros del tiroteo, sangrando, bajo custodia,
por primera vez en su vida en manos del Estado al que había humillado durante décadas, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Por un instante, pareció que aquello hacia lo que habían convergido 12 años de trabajo de inteligencia, 15 millones de dólares en recompensas, los recursos completos de la DEA, la Interpol y 2 gobiernos, había llegado finalmente. Lo tenían. No lo tuvieron por mucho tiempo. El protocolo estándar para una captura de esta envergadura es el traslado inmediato, sin demoras, sin oportunidad de operación de rescate, sin tiempo para que el CJNG se movilice. Se preparó una aeronave militar. El Mencho, herido, sangrando, fue embarcado. El plan: custodia federal en Ciudad de México. Interrogatorio. Todo el peso del sistema judicial mexicano aplicado al preso más importante que el país hubiera tenido jamás. Nunca llegó. En algún lugar sobre las montañas de Jalisco, de camino a la capital, Nemesio Oseguera Cervantes murió a causa de sus heridas. El comunicado oficial del Ministerio de Defensa mexicano fue preciso en su redacción. El objetivo de la operación había sido capturarlo con vida. No fue eso lo que ocurrió. El hombre que en 2015 derribó un helicóptero militar con un lanzagranadas para escapar del ejército mexicano fue transportado en 2026 en la propia aeronave del ejército mexicano. No llegó a bajar del avión. En Ciudad de México, Omar García Harfuch abrió su teléfono. Escribió 4 palabras: reconocimiento al Ejército y la Fuerza Aérea de México. Sin discurso, sin rueda de prensa, sin fotografía, sin triunfo representado para las cámaras. Solo 4 palabras del hombre que había esperado 6 años, que había recibido 3 balazos en el Paseo de la Reforma y se había recuperado en una cama de hospital, y había vuelto al trabajo y había ascendido hasta la cima del aparato de seguridad mexicano. Todo ello mientras el hombre que había ordenado el atentado contra él seguía vivo en algún lugar de las montañas. Ahora ya no lo estaba. Pocas horas después de que la noticia se conociera, el CJNG activó algo que el Mencho había preparado aparentemente para la posibilidad exacta de este momento. 21 bloqueos de autopistas ardieron solo en Jalisco para las 3 de la tarde. Vehículos fueron incendiados en Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. 6 estados simultáneamente, en una demostración coordinada del alcance organizativo que ninguna acción individual de las fuerzas del orden había logrado suprimir. El gobernador Pablo Lemus Navarro activó un estado de emergencia código rojo. El transporte público quedó suspendido. Se cancelaron las clases. Los civiles recibieron la orden de permanecer en sus casas. Guadalajara enmudeció. Una ciudad de 5 millones de habitantes, programada para acoger partidos del Mundial de Fútbol de la FIFA 4 meses después, se convirtió en una ciudad fantasma en una tarde. A continuación, hombres armados entraron en el aeropuerto internacional. Los viajeros abandonaron su equipaje y corrieron por las terminales. Delta, Alaska, American Airlines, Southwest y Air Canada cancelaron todos los vuelos hacia Puerto Vallarta y Guadalajara. Estalló un motín carcelario en Puerto Vallarta. Un funcionario de prisiones fue asesinado. El Departamento de Estado estadounidense emitió un aviso de resguardo en el lugar para los ciudadanos norteamericanos en 5 estados mexicanos. Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó que la inteligencia americana había prestado apoyo al gobierno mexicano en la operación. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, describió a El Mencho como uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados de la historia, y añadió: los buenos son más fuertes que los malos. En Guadalajara, las calles estaban vacías y los incendios seguían ardiendo. 5 millones de personas permanecían en sus casas, mirando el teléfono, aguardando a ver cuánto duraría todo aquello. La ciudad que debía acoger una de las grandes celebraciones del deporte global en 4 meses parecía, esa noche, una ciudad a la que acababan de recordarle en qué se sustenta realmente. Y quien siempre ha tenido el poder de apagar las luces. Un hombre había muerto. Y el precio de su muerte lo pagaban todos aquellos que no habían tenido nada que ver con su vida. Volvamos a 1992, a la sala del tribunal en San Francisco. Un hombre de 26 años está de pie ante un juez federal.
Su hermano mayor Abraham está sentado cerca. Abraham ya tiene 2 condenas por delitos graves. Una tercera significará muy probablemente cadena perpetua. Y Nemesio, que no es abogado ni estratega, todavía no es nada, hace un cálculo. Le dice al tribunal que le imponga la condena a él. La asume. Entra en el centro correccional de Big Spring para que una persona a la que quiere no pase su vida entre rejas. Esa decisión, tomada en un instante, en una sala que nadie fuera de ella recordaría durante décadas, es la semilla de todo lo que vino después. El CONG, los 50.000 millones en activos, los 40 países, la recompensa de 15 millones de dólares, los lanzagranadas, el hospital privado en las montañas. Todo ello brotó de un único acto de lealtad hacia un hermano mayor. 33 años después, uno de los últimos movimientos de la operación de inteligencia que se cerraba sobre el Mencho fue la recaptura de ese mismo hermano. Abraham Oseguera Cervantes, el hombre por el que Nemesio fue a la cárcel, fue detenido por el ejército mexicano el 28 de febrero de 2025, casi exactamente un año antes de la redada en el complejo de Jalisco. Que su detención aportara inteligencia que aceleró la operación contra su hermano nunca ha sido confirmado oficialmente. Pero el momento en que ocurrió no es ninguna coincidencia. El hermano por el que fue a la cárcel. El hermano cuya libertad compró al precio de 3 años de la suya propia. El hermano que, a la postre, no pudo protegerlo. Comenzó desde cero. Una aldea sin carreteras, una educación de quinto de primaria, campos de aguacates en Michoacán. Cruzó una frontera 3 veces. Fue deportado 3 veces y regresó cada vez porque desaparecer no era algo que supiera hacer. Pasó 3 años en una prisión federal en el oeste de Texas por su hermano. Llevó un uniforme policial y estudió a las personas a las que un día destruiría. Construyó un imperio que se extendía por 40 países y movía un tercio de todos los narcóticos que entraban en Estados Unidos. Obligó a 2 gobiernos a gastar una década y 15 millones de dólares intentando encontrarlo. Y al amanecer de un domingo de febrero de 2026, en las montañas de Jalisco, terminó como siempre termina para los hombres que se niegan a desaparecer. En un tiroteo del que no pudieron escapar, en un avión del que nunca bajaron, sobre las mismas montañas donde en otro tiempo habían sido intocables. El CJNG no se derrumbará porque el Mencho esté muerto. Construyó la organización específicamente para sobrevivirle. Descentralizada. Células regionales que operan con una autonomía significativa. Ningún nodo único capaz de tumbar el conjunto. El cártel tiene operaciones en 40 países y en los 50 estados norteamericanos, una infraestructura financiera entretejida en economías legítimas y una generación de comandantes que aprendieron del organizador criminal más disciplinado de la historia moderna del hemisferio occidental. Analistas de la Brookings Institution han sido directos. Es probable que siga una cantidad enorme de violencia. No porque el cártel sea débil, sino porque el vacío que deja un líder del calibre del Mencho atraerá a cada operativo ambicioso dentro de la estructura de la organización. Un nombre ha comenzado a aparecer en los informes de inteligencia como posible sucesor. Abraham Jesús Amarocano, conocido como el Yogurt, 29 años. Dirige una célula de fuerzas especiales del CJNG vinculada directamente a la Unidad de Protección Personal de El Mencho. Sobrevivió a una importante redada de la Marina Mexicana en 2025. Sin confirmar, pero el nombre que se pronuncia en voz baja en los lugares donde estas cosas se pronuncian. La presidenta Claudia Sheinbaum había dicho durante años que la estrategia de los capos no funciona, que cortar la cabeza de un cártel no mata al cuerpo, lo multiplica. Lo dijo antes de tomar posesión de su cargo. Construyó su filosofía de seguridad en torno a esa convicción. Y después, bajo la presión de la administración Trump para producir resultados visibles en la lucha contra el narcotráfico, autorizó la operación que produjo la mayor eliminación de un capo en la historia del hemisferio occidental. En la noche del 22 de febrero de 2026, contempló cómo su propia advertencia se hacía realidad en tiempo real en cada pantalla del país. La pregunta no es ¿qué le ocurrió a El Mencho? Sabemos qué le ocurrió a El Mencho. La pregunta, la que nadie puede responder todavía,
es en qué se convertirá el espacio que ha dejado, quién lo llenará y cuántas personas morirán en el proceso de averiguarlo. En un bar de San Francisco en 1992, un hombre de 26 años miró un fajo de billetes que estaban demasiado limpios y supo de inmediato que algo no iba bien. Le dijo a su hermano que se fueran. Ya era demasiado tarde. 33 años después, en las montañas de Jalisco, ocurrió lo mismo.